Estaba con mi hermano mayor, a unos kilómetros de casa, buscando venados. Él había empezado a conducir apenas hacía un par de semanas, así que decidimos aprovechar y sacar el coche de mamá para explorar un poco. Nos adentramos por un camino de terracería estrecho, sinuoso, donde la oscuridad lo devoraba todo. No había farolas. Solo la luz de nuestras linternas y el murmullo del viento atravesando los árboles. No habíamos visto ningún venado, y estábamos a punto de dar la vuelta, cuando un crujido rompió el silencio. Unas ramas, algo, se quebraba en la espesura, a no más de un par de metros. El sonido era tan claro, tan cercano, que nos dejó congelados por un segundo. Ambos apuntamos nuestras linternas hacia la dirección del ruido, esperando ver algún animal, tal vez un venado o un guajolote. Pero lo que iluminamos, lo que vimos, jamás se borrará de nuestras mentes. Delante de nosotros, ocultos entre los árboles, había más de una docena de personas. Simplemente estaban allí, inmóviles, observándonos. Ni un solo sonido salía de sus bocas. No intentaban moverse, ni acercarse. Eran solo sombras humanas, con la mirada perdida, fija en nosotros. El aire pareció volverse más denso. No podía respirar, y el latido de mi corazón retumbaba en mis oídos. No podía apartar la vista de esas figuras que nos miraban desde la oscuridad. ¿Qué hacían allí? ¿Cómo llegaron? ¿Por qué no decían nada? El tiempo parecía haberse detenido, cada segundo se estiraba como una eternidad. Y entonces, sin intercambiar una palabra, sin pensarlo dos veces, mi hermano pisó el acelerador. Salimos de allí a toda velocidad, con el sonido del motor rompiendo la quietud del bosque. Las ramas arañaban el coche mientras escapábamos, y ni una sola vez miramos atrás. Nunca le contamos a nadie lo que vimos. Sabíamos que habíamos estado en propiedad privada, pero ese no era el motivo de nuestro silencio. No queríamos recordar. La imagen de aquellas personas, quietas, sus ojos vacíos, atrapados en algún rincón de la oscuridad, era suficiente para atormentarnos. Desde ese día, nos juramos no volver jamás a ese camino. Por mucho que intento convencerme de que todo fue una simple coincidencia, el miedo que dejó en mi familia sigue latente, acechando en la memoria. Todo empezó cuando decidimos hacer un viaje en coche desde Las Vegas hacia México. Somos canadienses, pero alquilamos un coche en Nevada para pasar una semana explorando el sur. No fue nada extraordinario al principio, solo un viaje más de esos que disfrutas en familia, cargado de expectativas y risas nerviosas al pensar en lo que nos esperaba en un país extranjero. Mi hermano, siempre precavido, compró una tarjeta SIM local para tener conexión mientras viajábamos. Todo parecía ir bien, hasta que, casi de inmediato, un mensaje de texto llegó a su teléfono. Era de un número desconocido. Nada fuera de lo común, hasta que lo leímos. Con cariño, Omayopa, decía al final, las palabras alemanas que usábamos desde niños para referirnos a nuestros abuelos. Ellos ya habían fallecido hacía tiempo, pero ahí estaban, enviándonos un mensaje que hablaba de cuánto nos querían, de lo mucho que nos echaban de menos y de que esperaban que nuestro viaje fuera bien. Nos quedamos helados. El coche, que antes resonaba con nuestras conversaciones y el ruido del motor, quedó sumido en un silencio incómodo. Las palabras del mensaje rebotaban en nuestras mentes, cada una de ellas impregnada de un cariño que ya no podíamos tocar, pero que ahora se nos presentaba de manera imposible. Por un momento, algo dentro de mí quiso creer que era un mensaje de amor, un susurro desde el más allá. Que Omayopa, de alguna manera, nos seguían cuidando desde donde estuvieran, observándonos con el mismo cariño con el que lo hacían cuando estaban vivos. Pero, por otro lado, mi parte racional no dejaba de gritar que solo podía ser una coincidencia extraña, un error. Un número equivocado. No podía haber más que eso, ¿verdad? Y sin embargo, cuanto más lo pienso, menos me convenzo. El mensaje llegó justo después de activar la tarjeta SIM,
en el momento exacto en el que cruzábamos la frontera hacia México. En un país donde no conocíamos a nadie, recibimos un mensaje que solo podía ser entendido por nosotros. Las probabilidades de que alguien más, por puro azar, firmara un mensaje de texto como lo harían nuestros abuelos, parecen imposibles. Pero lo más inquietante no fue el contenido del mensaje. Fue esa sensación que nos invadió a todos, esa súbita presencia, como si, por un breve instante, hubiéramos compartido el coche con alguien más. Unos ojos invisibles que nos vigilaban desde la oscuridad, en silencio, llenos de amor, o quizás de algo más. Me aferro a la lógica para no caer en lo que podría significar. Pero la verdad es que, desde aquel día, nunca he vuelto a mirar el teléfono de la misma manera. Cuando estaba en la preparatoria, caí gravemente enfermo con una gripe que no parecía ceder. La fiebre era tan alta que los médicos temían lo peor, convulsiones, daño cerebral, tal vez algo irreversible. Apenas ingresé al hospital, lograron reducir mi temperatura a algo más cercano a lo humano, pero el peligro seguía latente. Querían hacerme una radiografía de los pulmones para verificar que no hubiera daños graves. Me levanté con dificultad, dispuesto a caminar hacia el departamento de radiología, pero de repente, un médico me vio y su rostro cambió por completo. Entró en pánico. Me gritó que no debería estar de pie, y mucho menos caminando en ese estado. Unos segundos más tarde, ya estaba en una silla de ruedas, mientras el frío metal de las ruedas giraba por los pasillos, emitiendo un sonido que retumbaba en mi cabeza febril. Llegamos a la sala de radiología, un lugar oscuro, con luces tenues y el inconfundible olor estéril del hospital. La enfermera que me acompañaba me dejó cerca de la máquina, y con una sonrisa que no llegó a sus ojos, me dijo que esperara allí, que pronto comenzaríamos. Me quedé solo en aquella habitación, el silencio apretándome el pecho, los ecos de pasos lejanos resonando a la distancia. Mis pensamientos flotaban en el limbo entre la fiebre y la realidad, cuando la vi. Una enfermera que no había notado antes apareció en la sala. Era hermosa, de cabello oscuro, lacio, y su figura irradiaba una calma inquietante. No se movía como las demás personas que había visto en el hospital, sus pasos no hacían eco, no había prisa en sus movimientos, y, sin embargo, sentí que algo andaba mal. Muy mal. Ven conmigo, me dijo con una voz suave, pero había algo en su tono que me heló la sangre. Instintivamente, negué con la cabeza. Sentía que debía quedarme allí. Recordé lo que me había dicho la primera enfermera, que no me moviera hasta que regresara. Pero la nueva enfermera insistió, su sonrisa era tenue, pero perturbadora. ¿Estás seguro?, preguntó, mirándome a los ojos, como si supiera algo que yo no. Sí, estoy seguro, respondí con un hilo de voz. Pero mi corazón latía con fuerza, y el sudor frío se mezclaba con el calor de la fiebre. Algo no estaba bien. De repente, la otra enfermera, la que me había traído, regresó a la sala. No parecía notar nada extraño mientras comenzaba a preparar la máquina para las radiografías. Mi mente aún estaba nublada, pero una pregunta retumbaba en mi cabeza. ¿Por qué no había visto salir a la otra enfermera? Solo había una puerta. La única salida de la habitación estaba frente a mí, y no se había abierto desde que la vi. Miré de nuevo a mi alrededor, desconcertado. La enfermera de cabello oscuro simplemente había desaparecido. Se había desvanecido sin dejar rastro. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me di cuenta de lo que había pasado. Yo estaba a las puertas de la muerte. Y esa mujer, esa figura silenciosa, no era una enfermera. Era algo más, algo que me había ofrecido ir con ella. Algo que me había dado una opción, y yo, sin saberlo del todo en ese momento, había decidido quedarme. Tal vez fue un ángel, tal vez fue algo más siniestro. No lo sé. Lo único que sé es que, en ese momento, le dije que no.
Y estoy agradecido por ello.